el tipo de crisis convulsivas relacionadas al grupo de cargos. Así nos quedamos, ¿sí? O seguimos, o estamos más adelante. Ok, entonces estas son las causas de crisis. Ahí dicen causas de crisis epilépticas, pero básicamente son las causas de crisis convulsivas. ¿Cuál es la diferencia entre crisis convulsiva y crisis epiléptica? La cronicidad. La crisis convulsiva puede repetirse en uno o dos eventos, más de dos eventos, ya hablamos de epilepsia, porque eso implica cronicidad. Entonces esto es un resumen básicamente de lo que son las causas de las crisis convulsivas, y también nos pueden servir para clasificar de manera, acuérdese, sindromática o clínica y por edad estos pacientes que van a tener este tipo de convulsiones. Entonces, la clasificación de las crisis convulsivas la podemos hacer en dos formas, ¿no? Las generalizadas, ¿se acuerdan qué son las generalizadas? Sí. Las que abarcan ambos hemisferios. Las descargas son generalizadas en todo lo que llamamos el encéfalo. Y las focales, que son aquellas que están localizadas a un solo hemisferio o una sola área del encéfalo. ¿Eso está claro? Muy bien, ahora dentro de la generalizada nosotros las podemos dividir en convulsivas y no convulsivas. Las convulsivas son las que nosotros vemos con manifestaciones clínicas o tónicas. ¿Cuáles son las tónicas? Tónicas es rigidez, es hipertonía. ¿Cuáles son las clónicas? Movimiento. Entonces, tónicos, clónicas. Ahora, tónicos, clónicas, rígido y empezando a tener la manifestación clónica. Y la mioclónica, que es una sola parte del cuerpo, no totales. ¿Ok? Entonces, generalizadas. Ahora, las no convulsivas son aquellas que las definimos como atónicas. Por ejemplo, estas que en un momento dado pierden la debilidad en cierta parte muscular, por ejemplo, cae la cabeza, pero si la atonía es generalizada, el paciente va a desvanecer si va a caer. Esas son las atónicas, o sea, que pierden el tono, no hay tono. Ahora, la ausencia típica es aquellos que simplemente pierden la mirada, hay un movimiento repetitivo de alguna parte del cuerpo, no se toma como una convulsión, y esas son las típicas, ¿verdad? Y las ausencias atípicas, que son nada más que el paciente, y esto se ve más en la coloración infantil, hace un espasmo como un tipo de hipertonicidad, con desorientación, y el paciente está presentando una ausencia atípica. Entonces estas son de las generalizadas. Y las focales las dividimos en simples y complejas, ¿verdad? Las simples entonces son motoras, son sensitivas, son manifestaciones sensitivas, son manifestaciones psíquicas, o tienen manifestaciones autonómicas dependiendo la clínica de cuál es el aspecto que nosotros podemos valorar. Y las complejas, que ya son ya con pérdida del estado de conciencia. Estas son unas clasificaciones a grosso modo. Van a ver que algunas, aunque estén clasificadas como no complejas, van a tener cierto cambio en el estado de conciencia, pero la mayoría, la generalización es esto. ¿Sí se entiende? Perfecto. Seguimos adelante entonces. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las crisis convulsivas? Acuérdense, tenemos dos tipos de crisis convulsivas, las focales y las generalizadas, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, por ver las manifestaciones motoras sensitivas del paciente, ¿ok? Y el gold estándar, el que nos va a permitir definir si el cerebro está teniendo una descarga eléctrica focalizada o generalizada, va a ser el ¿qué? El electroencefalograma. Entonces, para diagnosticar una crisis convulsiva necesitamos ¿de qué? De la clínica, la evaluación clínica y la realización del electroencefalograma. Entonces, ¿cuál es el gold estándar para la definición de una crisis convulsiva? El electroencefalograma. Entonces, el que nos va
en realidad a definir si esta convulsión es una convulsión focal o una convulsión generalizada. ¿Se entiende esto? Bueno, vamos adelante entonces. Ahora, las focales, que ahorita se llaman así, antes las llamábamos parciales, las focales van a afectar entonces solamente un hemisferio o una parte del encéfalo, y las focales, ahí ojo y atención, se van a dividir en simples y complejas, ¿verdad? Simples, entonces, con la conciencia conservada, por generalidad, ¿ok? Y las complejas en las cuales se pierde la conciencia, por generalidad, ¿está bien? Entonces, en estas complejas vamos a tener síntomas de automatismo, vamos a tener fenómenos positales porque pérdida de la conciencia, vamos a tener disautonomía, diaforesis, taquicardias, hipertensión, ¿verdad? Y pueden llegarse a generalizar aún más estas focales complejas, que son las más frecuentes en los adultos, que están relacionadas con tumores en el área frontotemporal basal y son las más peligrosas. ¿Entendemos eso? Eso es bien claro, que les quede bien claro. ¿Está bien? Ahora, las crisis convulsivas de tipo generalizadas son las que afectan el encéfalo en general, y las generalizadas se van a dividir de acuerdo a su manifestación clínica. ¿Estamos bien ahí? Generalizadas, todo el encéfalo, y se van a dividir de acuerdo a su ¿qué? Manifestación clínica. Entonces, ¿cómo sé yo que es una convulsión focal o generalizada? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No les escucho. Realizar un electroencefalograma, y ese nos va a definir focal y generalizada. Ahora, ¿qué nos va a definir? ¿Qué apellido le vamos a poner a esta crisis convulsiva? A través de la clínica. Entonces, la generalizada las vamos a dividir por su manifestación clínica en, otra vez, tónicas, que ya conocemos cuáles las tónicas: aumento del tono muscular; tónico-clónicas generalizadas, que es aquellas en las que hay mayor pérdida de la conciencia, mayor periodo positral. Se conocían antes como las epilepsias de gran mal, ¿ok? Y son las más frecuentes en los niños que presentan crisis convulsivas de origen febril. ¿Se entiende? Acuérdense, lo subrayado son preguntas de examen. Bueno, número 1. Ok, perfecto. Ahora, la mioclónica, aquí fíjense, aunque es generalizada, es la única en la cual no se pierde la conciencia. Por eso les digo, generalmente tienen esos detalles, pero van a ver algunas definiciones que, aunque se nos hagan un poquito confusas, así lo ha definido la Asociación Internacional del Estudio de la Epilepsia y de las Convulsiones. ¿Okay? Entonces, esta mioclónica es generalizada, pero no tiene pérdida de la conciencia. ¿Okay? Todas las demás pierden la conciencia. Es característica de pacientes jóvenes, ¿ok? En la etapa de la juventud vamos a tener estos eventos. Adultos jóvenes o jóvenes van a presentar este tipo de crisis convulsivas mioclónicas, grupos musculares que van a presentar esa anormalidad convulsiva. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Y las de ausencia, que también se les conoce como petit mal o picnolepsia, que son las más comunes en los niños. ¿Está bien? Entonces, estas son manifestaciones de tipo clínica. Entonces, esto es una anotación ahí que deben de tener en cuenta. No les quiero llamar mucho la atención a esto para no confundirlo más. Entonces, clasificación otra vez: focales, actividad en el hemisferio celular; simples, entonces no hay trastorno de conciencia, está asociada a síntomas motores, sensoriales, autonómicos o psíquicos, etc. Y las complejas, que sí hay una alteración de la conciencia. Las generalizadas abarcan ambos hemisferios y se dividen convulsivas y no convulsivas, ¿correcto? Entonces vamos a ver algunos detalles de cada una de ellas. Entonces, convulsiones focales. ¿Qué quiere decir focales? Están localizadas a una parte del encéfalo. ¿Ok? Muy bien.
Y alteración de la conciencia quiere decir que tienen alguna pérdida de la conciencia. Entonces, en esto, estos pacientitos empiezan con un aura, empiezan a ver, tener un mal sabor de boca, ven algunas, ellos les relatan después de la convulsión, veo luminosidad, veo escotomas, empiezo con una cefalea, y entonces empiezan con esa aura, ¿ok? Después pierden la capacidad de mantener el contacto con el medio, se pierden. Hay una desviación de la mirada, hay un entornamiento de la vista, el paciente se queda fijo y ausente. Entonces, ellos no van a responder a ninguna orden ni visual ni verbal, ¿ok? Al comienzo de la convulsión, ellos van a tener esa mirada inmóvil y van a presentar automatismos. ¿Cuáles son esos automatismos? Como chupeteo, como golpeteo maxilar, como subir y bajar su mano, como conteo de monedas, todo eso son automatismos. Entonces está el paciente con la mirada perdida, con automatismos, ¿verdad? Tienen un estado de confusión posterior a la convulsión, en los que ellos no recuerdan dónde están, no saben bien a veces su nombre, no contestan órdenes, ¿ok? Y el periodo de esa transición de salir de ese estado de confusión a la normalidad va a tardar de segundos hasta una hora. ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Si hacemos una exploración neurológica, vamos a tener amnesia anterógrada, no recordar el evento por el cual está pasando, y déficits neurológicos transitorios. Pueden tener afasias, pueden tener negligencia o pueden tener pérdida de la visión. Esas conocemos como convulsiones focales con alteración de la conciencia. Ahora, las convulsiones focales sin alteración de la conciencia, estos pacientes van a presentar contracturas de ciertas partes de la musculatura, pero aquí el paciente durante el evento no pierde la conciencia. ¿Qué hay? La disinencia tardía y los automatismos tienen algo que ver o son diferentes. Disinencia tardía es diferente, eso lo vamos a ver en los trastornos del movimiento. Automatismos, aunque están dentro de los trastornos del movimiento, forman parte de las crisis convulsivas como un signo de exploración o de observación o un dato clínico, ¿ok? Pero disinencias y cosas de esas tienen que ver con trastornos de los movimientos que los vamos a estudiar, ¿ok? Muy bien, entonces estos están convulsiones focales, ¿por qué? Porque se originan en una parte del cerebro y aquí no van a tener una pérdida de la conciencia. Entonces, pueden presentarse con manifestaciones motoras o no motoras, pueden presentar contracciones, mioclonos o aumento de la tonicidad o no, ¿ok? No hay alteración de la conciencia. La característica, la convulsión característica a este grupo es la marcha jacksoniana o las convulsiones, acuérdense, pre-rolándicas que tenían esta convulsión jacksoniana. ¿Cómo es la convulsión jacksoniana? Empieza, por ejemplo, distal, en el miembro torácico empieza distal, luego empiezo a temblar los músculos del brazo, luego va el antebrazo, luego va la cara. Esa se llama una marcha ¿de qué tipo? Jacksoniana. El paciente no pierde su estado de alerta, el paciente está presentando crisis de descargas eléctricas focalizadas y el paciente tiene esa característica clínica, ¿ok? Muy bien. Pueden también debutar o pueden también presentar manifestaciones sensoriales como parestesias, como destellos luminosos. Ellos describen eso al describir su crisis, alucinaciones entonces elaboradas, sensación de vértigo o de caída, enrojecimiento facial o rubicundez, sudoración y hipererupción. Todo esto son síntomas de tipo autonómico, ¿ok? ¿Y dónde se van a originar? Acuérdense, en la corteza temporal o en la frontal. Pueden tener entonces, por la afección en este tipo de partes del encéfalo, trastornos de la audición, trastornos del olfato y de su estadio emotivo. Entonces esas las conocemos como convulsiones focales con alteración de la conciencia.
Las ausencias típicas, que también se conocen como ensimismamiento, o como petit mal, o como pignolencia, todos son sinónimos. El paciente manifiesta una disminución en el rendimiento escolar, los episodios son breves, son repentinos, con pérdida muy rápida y muy corta de lo que es la conciencia, dura solo unos segundos, ¿verdad? La conciencia se recupera tan rápido como se pierde, ¿verdad? No hay confusión postal y se suelen acompañar de signos motores bilaterales. Este es mayormente de origen genética y se encuentra en este grupo etario, de 4 a 10. Entonces aquí está esta chiquilla, está comiendo, de un momento a otro voltea la mirada, empieza a mover sus manitas, dura segundos y vuelve otra vez. Y ya te cuenta como que no pasó nada. Esas se llaman crisis de ausencias típicas. ¿Cuál es la edad? De 4 a 10 años. ¿Se entiende? De pronto les va a ayudar mucho. Yo, por cuestión de no alargarlos en la clase, que busquen estos. Hay videos en internet o en YouTube que les ejemplifican más este tipo de convulsiones. ¿Okay? Por eso, haciendo aquí un paréntesis, los pacientes que estudiamos actualmente con crisis convulsivas o con epilepsia, le pedimos a los familiares que puedan grabar el evento. Si tienen un equipo de su celular, entonces cuando tenga la crisis convulsiva o el evento epiléptico, grábelo y entonces nosotros podemos ver cómo se va presentando en estos pacientes, cuáles, si son con afectación de un solo lado del cuerpo, si son movimientos autonómicos, si son manifestaciones que nos van a servir en la clínica para la clasificación de estos pacientes. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Muy bien. La otra es las ausencias atípicas. Entonces aquí lo que diferencia entre la anterior es que la pérdida del estado de conciencia va a tener una mayor duración. También es más común en estos recién nacidos o en edades de la niñez. Tienen un comienzo y un final menos bruscos, o sea, estos pacientes van a ir progresando un poquito más rápido a la crisis de ausencia, a la crisis de que se desconectan con el medio, ¿verdad? Siempre se van a asociar a problemas de disfunción neurológica. Estos pacientes finalmente van a concluir con un retraso mental, ¿ok? Y estas crisis son de muy mal pronóstico porque no van a responder bien a los manejos anticomerciales, las crisis de ausencias atípicas. ¿Okay? Muy bien, ahora, las convulsiones tónico-clónicas, que estas son las que conocemos mayormente, son pacientes que entran en una convulsión de inicio generalizado, ¿ok? Es el tipo mayor que vemos de convulsiones, hasta un 10% de las personas que sufren epilepsia van a manifestar clínicamente este tipo de presentación, ¿ok? Hay que vigilar con ellos cómo está su metabolismo, como por punto de inicio del protocolo de estudio. Es una convulsión brusca que se produce sin ningún aviso. El paciente empieza con una contracción tónica de los músculos de todo el cuerpo. Hay un grito posictal. ¿Por qué es el grito posictal? Porque hay una contracción de los músculos de la fonación, ¿verdad? Entonces, al entrar en contracción, ese es el grito, ¿cómo se llama? Posictal, ¿no? Y obviamente estos pacientes con este tipo de convulsiones, movimientos de los maxilares pueden atrapar la lengua y en la hipertonicidad producir lesiones importantes a nivel del tejido de la lengua. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientitos. Lo primero que hay que hacer es colocarles una batelengua con el fin de que venzamos esa hipertonicidad y de liberar la lengua. ¿Okay? Hay aumento del ritmo cardíaco, hay aumento de la presión arterial y hay dilatación pupilar. Todos esos son datos clínicos que podemos ver en estos pacientes que tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Okay? Entonces, transcurre más o menos de 10 a 20 segundos. Entonces, primero se ponen tónicos
10-20 segundos empieza la convulsión. Y posteriormente, no yendo más de 1 a 2 minutos, viene el periodo de relajación, en donde cesan las descargas eléctricas y el músculo empieza a relajarse. En ese periodo de relajación puede haber pérdida de orina o pérdida de materia fecal. Entonces puede haber participación de los esfínteres, ¿ok? Y en la fase posictal vamos a tener a un paciente que no tiene mayor respuesta, que es un paciente que está adormilado, no está estuporoso ni comatoso, pero sí está adormilado, ¿okay? Hay flacidez muscular y hay producción de saliva excesiva como parte de los eventos autonómicos. Todos esta sí yo creo que la han visto la mayoría de veces. Recuérdense, las crisis convulsivas son eventos que no tardan más de 1 a 2 minutos, máximo menos de 5 minutos. Por tal razón, es muy fortuito de que ustedes lo vean en el periodo convulsivo, a menos que el paciente haya ingresado a una unidad de urgencias y vuelva a repetir el evento convulsivo, y entonces ya lo catalogaríamos como una epilepsia. Entonces, mayormente estos pacientes van a venir con el relato de que convulsionó, y no tenemos mayor evidencia clínica de cómo poderla definir. ¿Se entiende? ¿Está bien? Les vuelvo y les aconsejo, vean este tipo de imágenes o de eventos filmados que los hay en internet. Ahora, ¿cuáles son las convulsiones atónicas? Entonces, en las convulsiones atónicas es donde hay pérdida repentina del tono muscular. Y obviamente hay cambios en la postura. Esto puede durar de 1 a 2 segundos. La alteración de la conciencia puede o no acompañarlos, y cuando se pierde la conciencia es algo muy repentino, muy súbito y muy rápido. ¿Ok? No hay periodo posictal. La convulsión es muy breve. Si es de un grupo muscular, por ejemplo, musculatura del cuello y espalda alta, el paciente va a tener nada más una caída de la cabeza con una recuperación casi instantánea. ¿Ok? Pero si los grupos musculares que participan incluyen los músculos de la postura, entonces el paciente, al perder el tono muscular, va a caer. Y como consecuencia puede ocasionarse un traumatismo craneoencefálico u otra lesión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso el riesgo de golpearse tanto la cabeza como algunas estructuras del cuerpo en las convulsiones crónicas. Y las convulsiones mioclónicas, que son mayormente en pacientes jóvenes o adultos jóvenes, que es de un grupo muscular, el cual empieza con la contracción muscular y la hipertonía. ¿Okay? También es breve, es repentina, es en una sola parte del cuerpo, rara vez el cuerpo entero, ¿verdad? Están asociadas a trastornos metabólicos de primera instancia, están asociadas a deterioros degenerativos del sistema nervioso central, como enfermedades de Alzheimer o enfermedades de Parkinson, o pérdida de las neuronas por alguna otra patología, y están asociadas con lesiones cerebrales del tipo anóxico o disquémico. Es el signo predominante de la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, estos pacientes, este tipo de epilepsia la vamos a ver en la etapa juvenil. Los espasmos epilépticos, entonces, es un pacientito, también son de la infancia, los cuales ellos van a tener una flexión o extensión, la cual la mantiene sostenida. ¿Ok? Es breve. Principalmente afecta a los músculos proximales de las extremidades. Va a predominar en niño, hay alteración en la función neuronal, y nos está hablando de inmadurez de este sistema nervioso central. Estos espasmos de tipo epiléptico. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este tipo de crisis convulsivas? Lo llamamos un tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir empírico? ¿Cuándo hablamos de un tratamiento empírico? Cuando
hablamos de un tratamiento empírico que está basado en la práctica, no es cuando no sabemos. Está basado en la práctica, tenemos un conocimiento de esto y vamos a darle una aproximación de tratamiento lo mejor posible. ¿Por qué razón? Porque no tenemos como tal una bueno, disculpen, ¿qué pasó? Por eso te digo que hay que conseguir el fenobarbital. Pues hay que hablar ahí en farmacia y pedir si tenemos fenobarbital. Si no le damos rescate, manejo con diazepam. ¿Ok? Sí, podemos hacerla. Ya podemos hacer función lumbar y solicitamos la progresión de ¿está bien? Si hazle la referencia y a ver si no la ¿sale? Porque es que estoy en clases. Bye bye. Es una paciente que tenemos internada de 22 años, llegó en estatus epiléptico, las cosas no son tan fáciles, se tuvo que intubar, lleva 4 días de intubación. Ayer la extubamos porque no tenía crisis convulsiva, estaba sobre, es alérgica al DFH, no podemos utilizar de fenileantoína, la estamos manejando con midazolam, estamos manejando con ácido valproico, la estamos manejando con amlodipina, le estamos dando el paso a seguir. ¿Cuál es? Van a ver, es utilizar fenobarbital. En los pacientes que vio estatus epilépticos, ninguno se le encargó aquí estatus epiléptico. Los pacientes con estatus epiléptico refractarios al tratamiento, el paso a seguir es fenobarbital. No tenemos fenobarbital o no se con fenobarbital, este paciente tiene que ir a neurocirugía para desconectar los hemisferios. Bueno, esa es la vida real. Ok, entonces, me llamó porque quería hacer un encefalografía, está bien, puedo hacer un encefalografía. Muy bien, entonces, el tratamiento es empírico y escalonado. ¿Cómo es escalonado? Entonces empiezo con un tipo de anticomicial y a ese le agrego otro tipo de anticomicial sin quitarle el que tenía previamente, ¿sí? Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, con benzodiazepinas, no le quito las benzodiazepinas para agregarle una difeniliantoína, sumo. Si con difeniliantoína no controlo, le sumo ácido valproico, dependiendo de qué mecanismo de acción. Si voy a bloquear canales de calcio, si voy a bloquear canales de sodio, si voy a producir reforzamiento del sistema GABA, ¿ok? Todo eso lo tenemos que saber a través de la farmacología. Muy bien, entonces, acuérdense, la mayoría de los pacientes con crisis convulsiva no les van a llegar convulsionando. Entonces necesitamos definir bien esto con apoyo. Ahora, por ejemplo, los neurólogos, ¿cómo tratan estos pacientes? Los ingresan, le colocan un casco para monitoreo electroencefalográfico y están grabándolos las 24 horas. Entonces, estos pacientes vemos la crisis convulsiva, la observamos clínicamente y estamos viendo también el electroencefalograma en vivo, cómo está funcionando y qué cambios hay en el electroencefalograma. Y según el patrón de espigas y valles, la velocidad de 3 Hz, de 4 Hz, de 5 Hz, de 6 Hz, si es focalizado, si es generalizado, entonces podemos hacer un diagnóstico de estos pacientes. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora, el ABCD, eso es en todos los pacientes, ¿ya? Y mucho más si estos pacientes tienen pérdida de la conciencia. ¿Qué tenemos que asegurar? Vía aérea, una vía intravenosa, acuérdense, control de cabeza y cuello, que ellos no se vayan a lastimar, ¿ok? Y definir, que sí es bien importante, en caso de crisis convulsiva, vamos a definir si este paciente tiene una crisis convulsiva per se como tal, o si este paciente está entrando en un estatus epiléptico, porque esto es realmente la urgencia, un estatus epiléptico. Entonces, ¿cómo hacer definir el estatus epiléptico? Entonces, que tenga más de 30 minutos sin recuperación de la conciencia, número 1, que tenga más de 3 convulsiones sin recuperar la conciencia, ¿ok? En pacientes que vienen con una convulsión tónico-crónico generalizada,
no debemos esperar más allá de 5 minutos en la crisis convulsiva o en el periodo intercrítico entre una y otra. ¿Sí se entiende? Pacientes con crisis convulsivas, tónico, crónico, generalizadas, el tiempo que voy a esperar para iniciar el manejo del estatus epiléptico no debe ser mayor de 5 minutos. ¿Cómo defino el estatus epiléptico? Son crisis convulsivas, más de 3, en los cuales no existe una recuperación de la conciencia en un lapso de 30 minutos. ¿Se entiende? Ok, esos pacientes yo ya los defino entonces como un paciente que tiene un estatus epiléptico, o si tiene otro tipo de convulsión, llámense todas las que vimos, que dure más de 10 minutos, también entra en la clasificación de ¿qué? De estatus epiléptico. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos convulsionar más de 5 minutos o más de 10 minutos a estos pacientes, el 60% de ellos van a tener una secuela. Una secuela. Y eso es bien importante para el familiar, para el mismo paciente y para uno estar pensando que vamos contra el tiempo. Muy bien, ¿cuál es el manejo que vamos a instalar en estos pacientes con crisis convulsivas? ¿Cuál es la primera medicamento que vamos a utilizar? Las benzodiazepinas. Es una urgencia, entonces utilizamos benzodiazepinas. ¿Cuál es la dosis? La dosis en el adulto rápidamente son 10 miligramos. Lo diluimos en 10 y lo pasamos en bolo. ¿Ok? ¿Correcto? Al estar pasando el bolo del diazepam, nosotros, acuérdense, ya tenemos al paciente, le estamos administrando oxígeno, tenemos 2 venas, 2 vías venosas canalizadas, tenemos aquí el carro de paro, de parada respiratoria, tenemos el tubo, tenemos el laringoscopio, tenemos el tubo de intubación orotraqueal ya definido según el tamaño de la tráquea, 5, 6 o 7 u 8, ¿ok? Y así se les conoce por el diámetro. Probamos, debemos de probar el globito de seguridad que sí está, pasamos diazepam y vemos. Correcto. Entonces el paciente es niño o es pediátrico, le calculamos la dosis de diazepam, la dosis de ¿qué? 0.2 miligramos por kilogramo de peso en pediátrico. El paciente vuelve a convulsionar, ¿qué tenemos que hacer? Esa es pregunta de examen. ¿Qué tengo que hacer? Duplico la dosis, voy a duplicar la dosis, entonces vuelvo otra vez con diazepam, ¿ok? Vuelvo a pasarle otro bolo, ¿verdad? Ahora, aguas, aquí hay una bandera roja. No voy a utilizar barbitúricos, diazepam en pacientes que estoy sospechando que tienen alguna intoxicación medicamentosa. Estos pacientes que vienen con olor a alcohol, aunque en sus fases o por historia consumen marihuana, cocaína o algún otro enervante, entonces tengo que saberlo yo por la historia clínica y utilizar otro tipo de anticomicial que sería de segunda elección. ¿Cuál es el anticomicial de segunda elección? Ahí dice, ¿cuál es el de segunda elección? La difenhidramina. ¿Y por qué razón la difenhidramina es de segunda elección? ¿Por qué razón? Salud. Por su mecanismo de acción que va a producir arritmias cardíacas, sobre todo en los pacientes mayores de edad. Entonces, segunda elección, difenhidramina. Primera elección, benzodiazepina, diazepam. ¿Ok? Utilizamos la referencia a qué dosis, a 20 miligramos por kilogramos, y lo vamos a pasar por una segunda vía. El DFH no se lleva con soluciones glucosadas, entonces hay que prepararlo en soluciones fisiológicas o fármacos. ¿Ok? El diluente. ¿Se entiende? Muy bien. Siempre por una segunda vía. Perfecto. Muy bien. Ahora, el paciente sigue convulsionando. ¿Qué hacemos? Volvemos a otra vez repetir, ya sea o la dosis de diazepam o la de DFH. Y si no responde a una segunda dosis, ¿cómo lo catalogamos? Como un paciente en crisis convulsiva o en estatus epilépticos de tipo refractario. ¿Y qué hacemos con el paciente con estado refractario?
¿Cuál es el tratamiento? Fenobarbital. ¿A qué dosis? A 20 miligramos por kilogramo de peso. Estas son las guías. Estas son condiciones óptimas. Desgraciadamente la realidad es que a veces no tenemos Diazepam, no tenemos DPH, como ahorita no tenemos fenobarbital. Entonces tenemos que afrontar nuestra urgencia conociendo otro tipo de anticomerciales, ¿ok? Otro tipo de anticomerciales. Muy bien, entonces el paciente no sigue convulsionando, está en estados epilépticos, ya dupliqué dosis de DPH o de Diazepam. ¿Qué hago? Entonces este paciente tengo que referirlo a unidad de cuidados intensivos, tengo que intubarlo, tengo que darle soporte ventilatorio y tengo que iniciarle midazolam endovenoso a una dosis de 0.2 a 0.2, de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo. ¿Por qué lo intubo? Primero, para asegurar una vía aérea, y segundo, porque el midazolam le va a causar depresión del centro respiratorio y este paciente va a hacer una parada respiratoria al difundirle midazolam. ¿Se entiende? Estamos bien en cuanto al manejo de las crisis convulsivas en urgencia. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora, epilepsia. Epilepsia es prácticamente lo mismo, simplemente con el dato de que hay una cronicidad. ¿Ok? Muy bien, entonces, es un paciente que tiene un trastorno de crisis convulsiva, ¿verdad?, que recurre debido a que existe un proceso crónico subyacente. Y sí vamos a tener una organicidad crónica que está asociada al evento convulsivo. ¿Ok? ¿Se entiende? Esto es bien importante dentro de la definición. Muy bien, entonces, fíjense cómo define, hace más referencia a un fenómeno clínico, una manifestación clínica como tal, que a la presencia de una sola enfermedad. Entonces, por eso la epilepsia lo manejamos como un síndrome epiléptico. ¿Qué quiere decir síndrome? Que es la manifestación de varios síntomas que están asociados a diferentes patologías y que nos dan una representación, en este caso, de una crisis convulsiva. ¿Se entiende? Perfecto, muy bien, correcto. Entonces, ¿cuál es su incidencia? Aproximadamente de 0.3 a 0.5 o hasta el 1% en la población general. ¿Ok? Y la prevalencia, que es la casuística por año, en estos pacientes podemos tener nuevos diagnósticos de epilepsia de 5 a 30 por cada 1000 habitantes. Es una enfermedad no tan, ¿cómo se llama?, tan común, pero forma parte de la mayoría de manejo neurológico que nosotros tenemos, ya sea en consultorio o en UPS. ¿Está bien? Vamos a seguir adelante. Entonces, epilepsia. Volvemos a repetir, es una enfermedad que afecta más o menos al 0.5% de la población, es una enfermedad que por su casuística es rara como tal. Ahora, la definimos como la presencia de 2 o más convulsiones, las cuales no tenemos una causa aparente, pero que va a tener un proceso ahí subyacente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a definir cada crisis? Entonces, tenemos que definir cada crisis epiléptica basado en el tipo de crisis, dependiendo la causa. Número 2, otra vez el factor etario va a reunir el tipo de epilepsia con ciertas características de la enfermedad. Número 3, qué factor predisponente tiene. Y número 4, cuál es su pronóstico. Esto es tipo de, ¿cómo se llama?, preguntas, este tipo de afrontamiento es el que tenemos que realizar ante un episodio epiléptico. Entonces, las epilepsias en neurología se van a definir como un síndrome epiléptico. Ese síndrome epiléptico es la sumatoria de la convulsión o epilepsia, ¿verdad?, más signos y signos que resultan del mecanismo subyacente que está provocando esta crisis convulsiva. Solo afectan a un 1% de la población y debemos de buscar cuál es la
la causa original de este evento epiléptico. También se caracterizan porque se encuadran en cierto tipo de grupo etario que nos va a dar los diagnósticos más característicos o la idea del diagnóstico de este tipo de pacientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Creo que le subieron ya subieron las diapositivas. Repásenlo. Ok, para que ustedes puedan tener una idea bien clara, porque lo que vamos a tener en los exámenes son casos clínicos, no definiciones, no cosas así, son casos clínicos. Y los casos clínicos va a venir detallada la manifestación, algunos datos a veces del electroencefalograma, que representa el electroencefalograma, y entonces así pueden hacer un diagnóstico. ¿Bien? Ok, entonces, la etiología de la epilepsia. Entonces, los síndromes epilépticos, otra vez, se dividen en epilepsias de tipo idiopáticas. ¿Qué son las idiopáticas? No tenemos un origen definitivo asociado al proceso convulsivo. ¿Ok? Idiopáticas o primarias. Entonces, aquí el factor predisponente es la asociación genética. Vamos a encontrar una asociación genética o presencia de epilepsia en otros integrantes de la familia. ¿Okay? Eso es importante preguntar en la anamnesis. Entonces, las epilepsias sintomáticas o secundarias. Entonces, primarias o idiopáticas. ¿Okay? Secundarias o sintomáticas. Aquí sí podemos demostrar que existe una comorbilidad, una etiología demostrable, ya sea por estudios bioquímicos, ya sea por estudios de imagen, ya sea por estudios electrofisiológicos. Aquí vamos a encontrar una etiología demostrable. ¿Okay? Y las epilepsias criptogénicas, en las cuales sospechamos que hay un proceso que está causando una epilepsia, es obvio, pero no hasta el momento no podemos demostrar cuál es el origen. ¿Se entiende? Entonces, etiología de las epilepsias primarias o idiopáticas, secundarias y criptogénicas. Y se definen como síndromes ¿qué? Epilépticos. ¿Qué es el síndrome epiléptico? Es la presencia de la epilepsia más los signos y síntomas asociados al factor desencadenante. ¿Se entiende? Esto es lo importante. Muy bien. Vamos 5 minutos más para descansar. Bueno, entonces, el síndrome epiléptico nos va a demostrar clínicamente un tipo de crisis, ¿verdad? Y va a estar asociado con un factor pronóstico. Entonces, otra vez, las idiopáticas. ¿Cuál es la etiología mayor de las idiopáticas? Dijimos que tenían un contexto ¿qué? Genético. Ahora, fisiológicamente, ¿qué hay ahí? Van a haber problemas de canulopatías o alteraciones en los canales de liberación, ya sea de sodio y de calcio. Son manifestaciones familiares y tenemos que hacer en estos pacientes una historia clínica bien detallada. Entonces, dentro de las idiopáticas o primarias, ¿cuál es el mayor origen de esto? Las canulopatías, alteraciones en los canales de liberación de sodio y calcio, ¿verdad? Dijimos que los de sodio son axonales y los de calcio son dendríticos. Ok, perfecto. Ahora, entonces, el sintomático o las secundarias son asociadas a un daño orgánico cerebral comprobado. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Mayormente a través de la realización de resonancias magnéticas, porque a veces ellos requieren de un diagnóstico más fino, y nosotros podemos encontrar, al realizar este tipo de estudios, que el origen de estas epilepsias son por neoplasias, por traumas o por algunos defectos anatómicos, vasculares, meningios, etc. ¿Está bien? Y las criptogénicas, vuelvo y repito, se sospecha un daño orgánico, le hacemos todos los estudios de imagen y bioquímicos y no encontramos la causa aparente, pero hay una demostración de que el paciente tiene una descarga convulsiva crónica. ¿Por qué? Porque así lo manifiesta el
electroencefalograma. Entonces, este paciente lo sometemos a una telemetría diagnóstica, electroencefalograma, estudios de privación del sueño, muchos estudios que se hacen en los talleres de fisiología neurológica. Grabamos los eventos, tenemos los electroencefalogramas, hacemos el diagnóstico de epilepsia, pero no tenemos en sí un origen que nos diga esto se debe a o es la causa de la epilepsia. Ahora, pregunta de examen. ¿Cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? Clínico, resonancia magnética y electroencefalograma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la crisis convulsiva? Clínico y electroencefalograma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? Clínico, resonancia magnética y electroencefalograma. ¿Está difícil? Bueno, sigamos adelante. Tengo 5 minutos ahora. Bueno, tomen 10 minutos. Empezamos a las 11 en puntito, por favor.